grabando este encuentro virtual. Muy bien por el resumen que nos acaba de hacer Matías, muy claro. Y para los que no habían escuchado bien, ya en los próximos encuentros les va a tocar a ustedes resumir en este caso, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Uno de los puntos centrales que, que hicimos conexión con el tema anterior, cuando hablamos del progreso indefinido, ese fue el tema, eh, una de las cosas que dijimos es que en su momento, para los europeos, existía esta, o por parte de algunos existía como esta visión o creencia de ser superiores al resto. Y esto llevó al tema que aparece ahora en pantalla, que es el imperialismo y colonialismo. ¿Ya? Son dos cosas que son similares, pero no son iguales, son idénticas, pero tienen sus diferencias. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. No es un tema demasiado extenso, nos vamos a centrar solamente en esto. Así que allí también estoy atento por si van teniendo dudas o quieren realizar consultas. Entonces, la temática, ¿cuál es el objetivo? Comprender el concepto de imperialismo y colonialismo, más el contexto en el que se desarrolla. Vamos a una pregunta sencilla. ¿Qué es imperialismo y qué es colonialismo? Vamos a ver las definiciones y vamos a ir analizándolas. Por un lado, imperialismo se podría definir como una política de expansión de un Estado en el aspecto continental, colonial, marítimo o económico, que tiende a poner a otros pueblos o estados bajo su dependencia. Eh, Hay algunos conceptos para destacar. Podría ser lo económico, por ejemplo, eh, o lo marítimo. Creo que son algunas diferencias que podría tener con el colonialismo. También otra diferencia que hay que tener claro entre estos dos conceptos, los vamos a ir viendo, pero que es importante que reconozcan de inmediato, es que la época en que se desarrolló el imperialismo y la época en que se desarrolla el colonialismo son épocas distintas. El colonialismo se define como una doctrina que legitima la dominación y ocupación de un territorio por parte de una potencia extranjera a otra nación o pueblo, administrándolo en los planos políticos, económicos, social, cultural, etc. Ahí tenemos dos definiciones eh, para estos dos conceptos centrales. Ahora les pregunto a ustedes, la imagen que se ve en pantalla en este instante, ¿a cuál creen que representa de mejor manera? Cualquiera de ustedes que pueda escribir en el chat o que pueda reactivar su micrófono. ¿Cuál, ¿Cuál de los conceptos mencionados recién y según las definiciones creen que representa mejor esta imagen? ¿Imperialismo? Bien, efectivamente, Matías, esta imagen, por esencia, tiende a representar de mejor manera el imperialismo, aunque también podría ser por algunos interpretados como algo del colonialismo, pero más bien, más bien por todo lo característico de la imagen, podríamos acercarla a imperialismo. Vamos a ver algunas imágenes, una representativa de cada concepto en todo caso. Y aquí, en estas dos imágenes, ustedes pueden ver claramente cuál representa a cada concepto. Por un lado, ¿quién me puede decir qué imagen tenemos representativa a la izquierda de la pantalla? ¿Qué es lo que representa esa imagen? Una imagen muy conocida de un suceso muy importante. La Connie Barría había activado su micrófono, me imagino que por error, o no sé si quería decirlo. No, ya lo pasé a activar, pero creo que el colonialismo, ¿no? Sí, representa el colonialismo, pero esa imagen no te, como que nunca la has visto, no la asimilas a nada. Mm.
No, La fundación de algo, no me acuerdo. ¿no? A ver, la Romina, ¿se acuerda? ¿Ha visto esa imagen alguna vez? Es una imagen muy representativa, chicos. La de Cristóbal Colón, no sé, No, no. ¿no? Podría haber llegado a ser, pero en este caso, no. Más bien, esta imagen, la que le estaba preguntando, es representativa eh, de la Fundación de Santiago, o en este caso, de cuando los españoles vienen a conquistar o a dominar, obviamente, a las colonias americanas, a los distintos países americanos. Pero como mencionaban en un principio los compañeros o las compañeras, esta imagen, claro, es representativa del colonialismo. ¿Se acuerdan que nosotros en historia, eh, cuando hablamos de historia de Chile, hay un tema que se llama la época colonial? Y de allí viene el nombre, porque obviamente allí se instaló o se vivió un colonialismo en este continente. Y la imagen de la derecha, obviamente, es representativa del imperialismo, donde ustedes pueden ver que hay o antes de que yo les dé la reflexión, me gustaría que ustedes mismos hagan el análisis de cómo podría interpretarse esa imagen. Martina Payao, activa tu micrófono, por favor, Martina. Mister, ¿Ya? disculpe, lo que pasa es que Martina me está hablando por el chat de ¿Ya? WhatsApp ¿Ya? y tiene internet intermitente. Entonces sale y entra, si se da cuenta. Ah, ya. Entonces está con complicaciones de internet. Recién me dijo, así que para que la disculpe, pero Ah, ya, entra ok. y sale constantemente, se cae constante. Sí. Ok, no hay ningún problema, Miss. Entonces, Matías. En cuanto a Matías. la segunda imagen, Sí, la segunda, ¿qué interpretación podrías darle? no, yo la interpretación que le doy es que obviamente hace alusión, en este caso, a la expansión territorial que existió en cuanto a Alemania por culpa del totalitarismo, que existió una idea de cómo se podría decir de expansión y se genera todo eso porque ocurrieron muchas ocupaciones de Alemania en cuanto a lo que es el continente de Europa, porque Mm, se expandieron en gran parte y ahí Ya. se desata todo lo demás que todos sabemos. Ya, ok, gracias Matías. Efectivamente podría interpretarse de esa forma. O en este caso tal vez podríamos hacer algo mucho más genérico, no algo tan puntual, y decir que, por ejemplo, aquí se ve una persona que tiende a tener rasgos más bien europeos y que se posesiona sobre este continente eh, para poder dominarlo y para poder abarcar la mayor cantidad de dominio, que es lo que ocurre justamente y que ocurre en realidad en los dos casos, tanto en colonialismo como en imperialismo. Bien. ¿Viste? Además que, no sé, pero la imagen igual me produce de que como la persona está tomando como de dos hilos, en este caso dos Mm, cuerdas, y es mm, como que igual, bueno, aparte del poder que se señala en la imagen, y tiene un arma también, o sea, como que está demostrando también esa fuerza o esa persona que se está imponiendo, ¿cierto? Y tomando, ¿cierto? En este caso de las dos cuerdas o hilos, como encima como de nosotros, una cosa así es lo que yo igual interpreto en la imagen, es como fuerte también la... Sí mismo, muchas gracias por la observación y efectivamente son detalles, pero detalles que te van dando indicios de lo que significa o el imperialismo o el colonialismo. La existencia, como bien menciona la Miss, de esa arma, de que ese hombre tenga esa arma, no es por nada. Obviamente porque es un símbolo de cómo se llevó a cabo este proceso imperialista. Entonces, y lo de los hilos, o sea, los hilos podrían también interpretarse como que esta persona es quien controla lo que va ocurriendo en los lugares en que él está teniendo dominio, ¿ok? Entonces, muy bien ahí lo que mencionaba Miss Lucía. Les decía que habían algunas diferencias, digamos, entre los conceptos, entre colonialismo e imperialismo, y una de estas diferencias es la época en la que se desarrolla. Si hablamos netamente del colonialismo, podríamos decir que se desarrolla desde el siglo XVI.
principalmente ¿en qué continente? En América. Fue una ocupación bastante lenta, que duró muchos años, pero que finalmente terminó durando también una cantidad extensa de años. O sea, Chile comenzó a ser dominado desde 1530, 1540, y estuvo dominado por los españoles ¿hasta cuándo? Hasta 1810, 1820 aproximadamente. Entonces, si bien fue una ocupación lenta por parte de los españoles, pero fue una ocupación que duró un tiempo muy importante. Este punto donde dice importante poblamiento, también es importante o relevante en el sentido de que si los españoles no hubiesen llegado a este continente, los rasgos que tendríamos nosotros, tanto físicos como rasgos culturales, serían muy diferentes. Eso entonces es como una de las características del colonialismo, que se desarrolla en el siglo XVI y es una ocupación más bien lenta. Ahora si vamos al otro lado, al concepto de imperialismo, es un proceso que comienza a darse mucho más allá y que está ligado directamente a lo que hablábamos en la clase pasada, a esto del progreso indefinido, a esto de que van surgiendo muchas corrientes que dicen que los europeos son superiores al resto. Y este imperialismo se desarrolla paralelo al capitalismo industrial, o sea, a esta incipiente revolución industrial. ¿En qué continente se da el imperialismo en esencia, o en un inicio? Es en África y en Asia. ¿Ven? Ahí hay diferencias importantes, porque el colonialismo más bien hablamos de lo que ocurre en América, y si hablamos del imperialismo, hablamos específicamente de África y Asia. Aquí la forma de ocupación fue en términos militares y control económico de los distintos lugares que ellos iban dominando. Y a diferencia del colonialismo, la ocupación aquí es más bien rápida. No duró 30 años, 50 años, no, fue más bien un proceso rápido, pero efectivo para los fines que ellos querían. Vamos al contexto y causas. ¿Cuáles son algunas causas? ¿Por qué se da esto del imperialismo? Vamos específicamente ahora al imperialismo. El proceso de expansión territorial y económica de las potencias europeas desde el siglo XIX se explica por los siguientes factores. O sea, ¿por qué razón los europeos comenzaron a expandirse a otros terrenos? Primero podríamos mencionar que fue por términos políticos, búsqueda de prestigio internacional, es decir, estamos en un continente y en un contexto, acuérdense, siglo XIX, donde muchos países estaban compitiendo, por ejemplo, para poder desarrollar un sistema industrial importante y poder diferenciarse del resto, pero además porque el hecho de poder dominar otros lugares le iba a significar que se iba a mostrar como más fuerte frente a otros países. Entonces, a eso se refiere ese primer punto de políticos o buscando un prestigio internacional. También podríamos decir que se da este imperialismo por términos económicos. Estamos en una etapa de expansión capitalista y necesidad de obtener materias primas. Europa no es un continente, claro, es un continente grande, pero no demasiado extenso. Entonces, muchos de los países que estaban desarrollando esta industrialización necesitaban materias primas para poder seguir adelante con esto. ¿Y dónde encontraron o dónde iban a encontrar estas materias primas? Justamente en estos continentes, en África y en Asia. También podríamos decir que otra causa es lo demográfico, una explosión demográfica. Y allí voy a preguntarle, a ver, no sé si la Connie estuvo la clase pasada. Connie, ¿tuviste la clase anterior? No, no estuve. Romina, ¿tú sí estuviste la clase pasada?
No, tampoco. ¿Tampoco? Ya. Entonces, bueno, la Martina tiene problemas de conexión, así que, Matías, nuevamente, Sí, profe. ¿qué significaba esto de una explosión demográfica? Yo lo expliqué la clase pasada. Es que la explosión demográfica quiere decir aumento de la población, en gran parte, por el tema, por ejemplo, en la clase pasada lo vimos por el punto de la migración campo-ciudad, ¿Mm? cosa que en este caso es lo mismo, o sea, que Mm. existió un aumento demasiado grande por distintos factores, no solamente por eso, también por los avances tecnológicos y que la gente empezó a vivir más también. Ok, sí, muchas gracias, Matías. Bueno, ahí el compañero se lo mencionaba, cuando aparece eso de demográfico o explosión demográfica, significa un aumento importante de la población. En Europa, en este siglo XIX, la población aumentó de forma considerable. Por lo mismo, era necesario buscar materias primas, por ejemplo, para poder alimentar a esta población que había crecido. También podríamos mencionar causas tecnológicas. Los medios de comunicación facilitan la transmisión de los discursos o ideas que tenía cada uno de los países y podríamos explicarlo por causas culturales. Esto de que se sentía por parte de algunos europeos esta sensación de superioridad frente al resto de personas. Eh, y eso les daba la justificación para expandirse sin mayores cuestionamientos. Bueno, allí hay una especie de esquema o mapa conceptual que viene a explicar algo similar a lo que estábamos hablando recién, el auge industrial, o sea, la revolución industrial en su máximo punto, aumento de la población europea, que se ve explicado por las mejoras en la higiene, la salud, el espíritu nacionalista. eh, También hablamos de nacionalismo y de esta sensación de que tú estás creando eh, tu propia nación, tu propio Estado. eh, Justificación ideológica, volvemos a eso del darwinismo social, esto de que se sienten superiores al resto, también por interés científico, entre otros aspectos. Bien, allí aparece mencionado entonces cuáles son las causas y el contexto bajo el cual se desarrolló este imperialismo. ¿Ya? Allí pueden apreciar con distintos colores cuál, dónde, más bien, dónde, en qué territorios llegaron los distintos países europeos. ¿Ya? Entonces vemos, por ejemplo, que posesiones británicas, principalmente en la India, zona de influencia británica, que no lo tenían directamente el control o el dominio, pero sí tenían una influencia muy importante, lugares como Afganistán. eh, Vemos posesiones españolas en color azul, vemos acá, por ejemplo, en Filipinas. En verde, posesiones francesas, este sector conocido como Indochina, eh, entre otros, ¿ya? Acá voy a borrar lo anterior. Acá también vemos un mapa que es representativo de cómo se dio este proceso imperialista. Aquí vemos, por ejemplo, en África en 1885, es decir, previo en realidad a la expansión de este proceso imperialista, y África en 1914. Y allí también ustedes pueden ver nuevamente marcado con colores eh, el dominio que tenía cada país. Entonces ven, por ejemplo, que en 1814, perdón, en 1885, eh, no son demasiados los territorios que estaban dominados por países europeos, pero si vamos a 1914, gran parte de los países africanos está bajo el dominio de países europeos. Eh, Les pregunto a ustedes, acorde a lo mismo que pueden observar en este mapa, ¿cuáles son los dos países europeos que tuvieron una mayor cantidad de territorio en África?
pueden reactivar su micrófono. De acuerdo a lo que ven en el mapa, y principalmente el que donde dice África en 1914, ¿cuáles son los dos países europeos que son los más representativos de este imperialismo? Inglaterra y Francia. Correcto, Matías. Inglaterra o Gran Bretaña y Francia son los que tuvieron una mayor cantidad de territorio dominado en África. Vamos a lo siguiente. Hasta acá, antes de seguir avanzando, hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Veo a la Connie, Romina, bueno, el Matías también que ya ha participado, el Luis. ¿Alguna duda o consulta? Al parecer no, así que continuamos. Acá también otras imágenes representativas, tanto de imperialismo como de colonialismo. Si hablamos de imperialismo, podríamos hablar de una especie de repartición del mundo por parte de las potencias europeas en gran parte. Hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX, España tenía dominado prácticamente a toda América. En el siglo XIX y principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia tenían dominado a prácticamente toda África y parte importante de Asia. Entonces, entre estos tres países, podríamos decir que se dio esta especie de división del mundo. División que obviamente no iba a durar por siempre, porque la forma de vivir y la forma en que se fueron dando las cosas significó que muchos de estos países después buscaron su independencia. También vemos acá a la derecha una imagen, como pueden observar, dice England, y se ve como una especie de pulpo, persona con muchos brazos, y que está ocupando distintos países, distintos territorios, tratando de abarcar y de dominar todos estos territorios. ¿Cuáles son las consecuencias principales de este sistema imperialista que se da en el siglo XIX? Obviamente se producen conflictos armados en los territorios ocupados. Los países africanos, no todos reaccionaron de forma tan pacífica. Y más bien después con el tiempo buscaron su propia independencia. ¿Alguien me puede decir o alguien tiene una idea después de qué momento es que comienza la mayoría de las independencias de estos países de África? ¿Después de qué hecho importante en el mundo los países se comienzan a independizar de estos países europeos? ¿Alguien tiene una idea de eso? Cuando se da la abolición a la esclavitud, recuerdo, o cuando se debe haber sido también cuando se, ¿cómo se podría decir? Se postularon los derechos humanos, seguramente. Mira, va más con lo segundo que mencionabas, con lo de los derechos humanos. Ahora, ¿cuándo surgen en concreto? O sea, los derechos humanos podríamos ir muy atrás en el tiempo y comenzar a hablar de cuándo surgieron, pero en concreto, los derechos humanos comienzan a ser, digamos, totalmente formalizados después de la Segunda Guerra Mundial. Y es después de la Segunda Guerra Mundial en que parte de los países africanos que habían sido dominados por los europeos, muchos de ellos comienzan a independizarse. No todos, pero aquí comienza como una mayor cantidad de países a liberarse del dominio de estos otros países. Otra consecuencia es que se intensifican y monopolizan las rutas comerciales por parte de cada potencia. Connie Barría dice, está levantando la mano, no sé si la pasó a presionar, Connie, o quiere preguntar. Sí, una de las consecuencias del imperialismo se puede considerar la pérdida de identidad de las poblaciones indígenas, ¿o no, mister? Totalmente, totalmente. Eso lo que mencionaba Connie, o lo que menciona Connie, es una consecuencia directa del imperialismo o del colonialismo, pero más bien en un ámbito cultural.
más que obviamente algo económico o algo social, es más bien una consecuencia de tipo cultural. Pero sí, la pérdida de las identidades de los grupos indígenas o nativos que están en estos territorios es una consecuencia, el perder esta identidad. Muy bien ahí, con. Otra consecuencia, el crecimiento de la infraestructura comercial en las metrópolis y colonias. Cuando hablamos de la metrópolis, por si no lo saben, ese concepto se utiliza para referirse al país que en general eh, domina a los otros países. ¿Ya? En este caso la metrópolis sería Inglaterra. Ya no se refiere al término de ciudad, sino más bien al término como del centro de algo. ¿Ya? Y las colonias obviamente son los países que están bajo el dominio de la metrópolis. Y otra consecuencia muy importante de todo este proceso es el desarrollo de una carrera armamentista. ¿Qué significó esto? Que los países, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, donde estaban compitiendo por dominar un territorio importante en estos otros continentes, obviamente no los iban a dominar, digamos, con solo la palabra, sino que muchos de ellos comenzaron a utilizar el armamento para poder llevar a cabo estas ocupaciones. Y eso significó en definitiva una carrera armamentista de los distintos países. Y eso se liga directamente con el otro hecho importante que viene después del imperialismo. ¿Alguien me puede decir cuál sería una consecuencia muy fundamental que desembocó en un hecho histórico importante? ¿Cuál sería una consecuencia del imperialismo? La Primera Guerra Mundial. Correcto. Ya, si buscamos explicaciones a la Primera Guerra Mundial, volvemos al colonialismo e imperialismo. Por eso yo les he dicho muchas veces que la historia está totalmente ligada. Un hecho se va asociando inmediatamente a otro. En realidad lo que aparece mencionado acá es bastante similar a lo que estábamos comentando. Aquí muchos de los países, aparte de la competencia de armas que realizaban, también comienzan a desarrollar una propaganda nacionalista muy importante para sentirse superiores al resto. Recuerden que al inicio comenzamos diciendo que muchos de estos países, una de las razones por el que buscaban expandirse era para obtener prestigio internacional frente al resto. ¿Okay? Entonces una de las formas de realizar esto era, por ejemplo, mediante la propaganda. Aquí, ya para ir cerrando o finalizando, tenemos entonces que el imperialismo europeo del siglo XIX-XX se da por los factores que aparecen mencionados, políticos, económicos, sociales, culturales. Se van formando distintos imperios en principalmente África y Asia. Y recuerden que los principales dominadores son Francia y Gran Bretaña. Y algunas de las consecuencias son las que aparecen mencionadas allí y que estábamos comentando recién. ¿Alguna pregunta o duda, chicos? Me gustaría que si alguien no entendió algo, pudiese activar su audio y preguntarme, ¿o está claro? Todo clarísimo como el agua, mister. Muchas gracias. Me Ya. quedó todo claro, profe. Igual Qué bueno, Miss, qué bueno, chicos, me alegro mucho. Hoy día, como les dije, era una clase bien sintetizada, bien resumida. Yo les voy a enviar a la Miss una guía que son 4 páginas para que ustedes lean un poquito más y profundicen un poquito más sobre este tema. Y obviamente saben también que esto va a quedar grabado ya para que lo podamos, para que los que no pudieron estar hoy día lo puedan ver. Así que para que también le digan a sus compañeros. Pero les dejo entonces como trabajo, les voy a enviar esa guía que es de lectura y es breve, así que por favor léanla. Y la próxima clase o encuentro a cualquiera de los que estuvo aquí, Connie, Romina, Luis, Matías, o incluso la Miss, les voy a pedir el resumen de la clase del día de hoy. Bien, así que estaríamos por hoy día, chicos. Que estén muy bien.
cuídense y cualquier duda, ustedes saben que me pueden escribir a mi correo o pueden hablar con la Miss. Muchas gracias, mister. Que estén Bueno, muy bien. Chao, chiquillos. Igual que Gracias, estén bien. profe. Chao, Cuídense, profe. chicos. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chiquillos. Chao, mister.